Vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos de geometría y vamos a ver algunos nuevos. Primer concepto que vimos, los elementos básicos de geometría, que son puntos. La marca mínima que deja el fibrón sobre la pizarra lo indicamos con letras minúsculas. Los puntos, recuerden, no tienen dimensión, no son altos, ni anchos, ni gordos, ni nada. Rectas, que nosotros dibujamos una porción de la recta, porque las rectas son infinitas. Como son infinitas, la dibujamos con flechitas en los extremos y las nombramos con letras mayúsculas. Y plano, del cual nosotros dibujamos una porción del plano, porque el plano es infinito. Acá dibujo una porción del plano que está sobre esta pizarra y lo nombramos con letras mayúsculas. La recta tiene una dimensión, se extiende a lo largo en una dirección. El plano tiene dos dimensiones, se extiende a lo alto y a lo ancho. Esos son los tres conceptos básicos: punto, recta, plano. Semirrecta, cada una de las partes en que queda dividida una recta por un punto que le pertenece. Yo tengo un punto O que divide esta semirrecta en dos partes. Para nombrarlas marco un punto. Esta será la semirrecta de origen O, que contiene el punto A, con una semirrectita arriba. Esta será la semirrecta O, que contiene el punto B, con una semirrecta arriba. El punto O se llama origen de esas semirrectas. Segmento es una porción de la recta comprendida entre dos puntos. Esos puntos son los extremos del segmento. Dibujamos un pequeño segmentito sobre las letras para indicar que es un segmento. Recuerden que A y B son los extremos de este segmento. Ángulo es una porción del plano comprendida entre dos semirrectas. Esas semirrectas son los lados del ángulo y el origen común de esa semirrecta es el vértice del ángulo. Para nombrarla yo nombro los tres puntos poniendo el vértice al medio con un angulito arriba, o simplemente el vértice con un angulito arriba. Este es el ángulo A o B, o simplemente es el ángulo O. Recuerden que tenían una clasificación los ángulos convexos de acuerdo a la amplitud que tenían. La clasificación era según su amplitud. Si tenía 90 grados era un ángulo recto. Si era nulo, no tenía amplitud, los dos lados se superponían, tenía 0 grados, era nulo. Si los lados eran semirrectas opuestas, es decir, salía todo lo que podía, estaban sobre una misma recta los dos lados, es llano, su amplitud es 180 grados. Si está entre un recto y un llano es obtuso, es decir, mayor que 90 y menor que 180. Si es mayor que 0 y menor que 90, es decir, está entre un nulo y un recto, el ángulo se llama agudo. Lo último que vimos eran ángulos complementarios y suplementarios. Complementarios eran dos ángulos cuya suma era igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto, y suplementarios eran dos ángulos cuya suma es igual a 180 grados, es decir, un ángulo llano. Recuerden que sumamos las amplitudes que tiene. Y el profesor Carlos les debe haber mandado alguna actividad para que practiquen con ángulos suplementarios y complementarios. Si no, ya vamos a ver, hay una página donde hay ejercicios de estos que pueden realizar. Ya se lo vamos a indicar en el mismo video. Bueno, cuando dos rectas se cortan, forman cuatro ángulos. Tienen nombre propio esos ángulos y es lo que vamos a ver ahora. Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Primero vamos a ver los adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Por ejemplo, estos dos. Le vamos a poner nombre. Este va a ser el ángulo alfa, beta, delta y gamma. Alfa y beta tienen un lado en común, este lado. Y los otros dos lados son semirrectas opuestas, están sobre una misma dirección, una misma recta. Uno va hacia este lado, uno hacia el otro. Entonces estos dos ángulos, alfa y beta, son adyacentes. Tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Se puede ver en el gráfico que además son suplementarios. Su suma es igual a 180 grados. Es decir, que si alfa mide 70, beta medirá 110. Hay varios ángulos adyacentes acá. Por ejemplo, beta y delta
tienen este lado en común y los otros dos semirrectas opuestas. Entonces beta y delta, tienen que tener un angulito arriba, también son adyacentes. Lo mismo ocurre con delta y gamma. Y gamma y alfa. Son adyacentes porque tienen un lado en común y los otros dos son semirrectas opuestas. Y recuerden que tienen la propiedad de ser suplementarios. Su suma es igual a 180 grados. Los otros ángulos que van a ver se llaman opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen sus dos pares de lados opuestos. Por ejemplo, alfa y delta. Este lado de alfa es opuesto a este lado de delta. Este lado de alfa es opuesto a este lado de delta. Por eso se llaman opuestos por el vértice. Entonces, alfa y delta son opuestos por el vértice. Lo mismo sucede con beta y gamma. Este lado de gamma es opuesto a este lado de beta. Este otro lado de gamma es opuesto al otro lado de beta. Y tienen una propiedad, son opuestos por el vértice, y los opuestos por el vértice tienen la propiedad de que esos ángulos miden lo mismo. Este ángulo beta mide lo mismo que alfa. Habíamos dicho que beta medía 110, entonces gamma también mide 110. Si alfa medía 70, delta también mide 70 porque son opuestos por el vértice. Esa propiedad se llama congruentes, tienen algo en común. Congruente quiere decir que tienen una propiedad en común. ¿Qué tienen en este caso? La misma amplitud, los dos miden lo mismo. Entonces vimos ángulos adyacentes que tienen la propiedad de ser suplementarios y ángulos opuestos por el vértice que tienen la propiedad de ser congruentes. Estas dos rectas A y B, si yo las prolongo, no se van a cortar nunca, no van a concurrir nunca. Entonces yo digo que estas rectas son paralelas y tienen un símbolo que es el siguiente. Digo que A, dos barritas inclinadas, es paralela a B. Entonces, ¿cuándo son paralelas? Cuando no se van a cortar nunca. O cuando son la misma recta. Yo puedo decir que A es paralela a A, porque nunca se va a cortar sola. O puedo decir que B es paralela a B, porque nunca esta recta va a concurrir. Como es la misma recta, el mismo conjunto de puntos, se superponen. Entonces, ¿cuándo son paralelas? Cuando no se cortan nunca o cuando se superponen. Se trata de la misma recta. Entonces recuerden cuál es la notación de paralela, que son dos barritas inclinadas. Estas rectas no son concurrentes. Concurrentes son cuando se cortan en un punto y ahora vamos a ver qué puede suceder. En este caso estas dos rectas se cortan, son concurrentes, pero se cortan de un modo particular porque los cuatro ángulos quedan iguales, los cuatro ángulos son congruentes. Los cuatro ángulos son rectos, miden 90 grados. No sé si les dije, pero cuando miden 90 grados no se hace un arquito en el ángulo, sino un pequeño rectángulo. Entonces, cuando las rectas se cortan y forman cuatro ángulos congruentes, decimos que son perpendiculares. El signo de perpendicular son dos barritas que se cortan así, está bien vertical y una horizontal. Entonces yo puedo decir ahora que A es perpendicular a la recta C. ¿Por qué? Porque al cortar se forman cuatro ángulos rectos. La otra opción de que sean concurrentes la vemos ahora. Bueno, acá las rectas D y E se cortan, pero no forman ángulos congruentes, no forman cuatro ángulos rectos. Entonces yo digo que son oblicuas. El signo de oblicuo es una barrita horizontal y la otra inclinada. Entonces yo digo que E es oblicua a D. Pues entonces las rectas son concurrentes y no concurrentes. No concurrentes, las rectas paralelas. Ahora hacemos un repaso. Bueno, entonces en definitiva tenemos rectas que no se cortan nunca, no son concurrentes o se superponen. Entonces yo digo que A es paralela a B, o bien, también en este caso, A es paralela a A y B es paralela a B. ¿Por qué? Se superponen. Cuando se cortan, son concurrentes, pueden ser perpendiculares o oblicuas. Si forman ángulos rectos al cortarse, son perpendiculares. Entonces yo diré que C es perpendicular a B. Y si al cortarse no forman ángulos rectos, las rectas son oblicuas. Entonces yo diré que
es perpendicular a F. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y yo les voy a mostrar un ejemplo cómo hacer el ejercicio que tienen en la guía.